Buenas, buenas. 22 de febrero, 11:34 de la mañana. Bueno, como ustedes saben, el pasado jueves 20 de febrero, la diputada Joana Obando hizo un acalorado, y la verdad lo voy a definir como visceral, control político, porque fue así, había demasiado enojo, em, pronunciándose sobre lo que había sucedido con respecto a la revocatoria de sus visas, tanto personal como de diplomática, ¿verdad? Por ser en su condición de diputada. Y dentro de todo lo que ella dijo, que dicho sea de paso, hay un video específicamente detallando cuáles son los errores o incongruencias o fallas en ese discurso, que voy a hacer un paréntesis. Uno nunca debería pronunciarse oficialmente sobre algo si está enojado. Uno debería analizar en frío las cosas, sacar una lista de ideas, una lista en bruto, ¿ok? Y después de sacar la lista en bruto, comenzar a descartar las ideas que no son necesarias de abordar, ¿ok? No hay necesidad de abordar esas ideas y de las que quedan, ponerlas en el orden más lógico y coherente para poder desarrollar un discurso. Pero cuando uno ya está más tranquilo, revisando las cosas más en frío, de lo contrario, comete errores, ¿ok? Y lo peor es que cuando yo emito un mensaje, el mensaje comienza a tomar vida propia. Yo ya no tengo manera de decir, no, delete, 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 o borrar, 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 o control Z, deshacer. No, no se puede, eso ya es imposible. Entonces, em, el día de ayer, viernes, un día después justamente del control político de la diputada Joana Obando, en varios medios de comunicación circuló la noticia de que em, la visa no había sido revocada después de la visita de Marco Rubio, ¿ok? Sino que había sido, la revocación se había dictado, se había decidido desde la administración anterior, por ahí del 15 de enero. Entonces vamos a ver una noticia que justamente publicó La Nación al respecto, perdón, y la vamos a comentar. Dice, retiro de visas a diputadas se decidió en gobierno de Biden y se ejecutó en el de Trump. Ya con eso se está rompiendo la relación directa con la visita de Marco Rubio, porque Marco Rubio es el secretario de Estado del gobierno de Trump, no del gobierno de Biden. ¿Ok? Y aquí va a citar a un analista que considera una medida politizada, pero esa es la opinión del analista. Vamos a opinar nosotros también, a ver qué les parece. Em, Experto en relaciones internacionales sugiere que la medida estaría motivada por razones políticas más que técnicas. Cuestiona el silencio mostrado por Cancillería con respecto a este asunto. Vamos a ver, dice. La reciente revocatoria de las visas de la diputada Joana Obando y Cintia Córdoba del Partido Liberal Progresista fue tomada por el gobierno de Estados Unidos el 15 de enero del 2025. La decisión, ¿ok? Una cosa es decidir, la otra cosa es ejecutar o comunicar. Cuando Biden, Joe Biden, era un presidente, pero se ejecutó en febrero con Donald Trump en el poder y tras una amenaza hecha por Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense. Aquí voy a señalar este término, amenaza. No era una amenaza. Es que el término, a ver, ¿qué diferencia hay entre utilizar amenaza, advertencia, declaración, aseveración, afirmación o comunicado? ¿Por qué únicamente escoger el término amenaza? Bueno, ya eso es decisión de la periodista, pero ya el término amenaza le da una connotación casi que violenta, coercitiva, obviamente amenazante, que acorrala, ¿verdad? Y no necesariamente es así. De hecho, la decisión de quitar una visa a una persona para que no pueda ingresar a Estados Unidos es una decisión enteramente del país. Ellos deciden a quién dejan entrar y a quiénes no. Punto, ¿verdad? Y tendrán sus valoraciones para eso. Pero bueno, dice, para Carlos Murillo, especialista en relaciones internacionales, el caso podría tener un trasfondo político. Podría, no es que lo tiene, más allá de una decisión meramente técnica, pues este tipo de medidas suelen adoptarse de manera independiente de la administración de turno en Estados Unidos. ¿Ok? Es de manera independiente a la administración de turno en Estados Unidos. Quiere decir que no tiene nada que ver con la administración. Bien, creo que le da una categoría
de mayor imparcialidad, quizás podría ser la palabra. Sin embargo, según considera, el momento y el contexto en el que se oficializó la cancelación de los visados genera interrogantes. Habría que preguntarle, para salir de esas dudas, habría que preguntarle a la Embajada de Estados Unidos cuál es el proceso, cuánto demora normalmente entre decidirse la revocatoria de una visa y su comunicación, o cuál es el tiempo promedio, para no especular de que pudo haber sido un tema ahí medio político. Murillo señaló que una de las razones que sustenta esta tesis es el momento en el que se oficializó la medida. El pasado 4 de febrero, Marco Rubio anunció en Costa Rica que su gobierno podría sancionar a cualquier funcionario público del país que colabore con actores, perdón, extranjeros que representen una amenaza para la ciberseguridad del territorio nacional. Recordemos que el interés, o esta es una interpretación, dirán ustedes si están de acuerdo o no, pero ¿cuál es el interés de Estados Unidos o uno de los intereses de Estados Unidos en que no se acoja una empresa o se le brinde el servicio de 5G a una empresa que no haya firmado el Tratado de Budapest o que su país de origen no haya firmado el Tratado de Budapest? Uno de los motivos podría ser porque en Costa Rica hay muchas empresas estadounidenses. ¿Ok? Y tienen intercambio de datos constantemente a lo interno de Costa Rica y con Estados Unidos. El Tratado de Budapest establece un compromiso de los países para evitar el cibercrimen o combatir el cibercrimen. Si no se firma ese tratado, de alguna manera, pues de ahí uno dice, por resta, es que no está comprometido ese país para combatir franca y directamente con el tema del cibercrimen. Entonces, la sanción podría ser, bueno, vamos a cortar relación con las personas que en algún puesto de poder o en su función pública, según Estados Unidos, esté propiciando justamente el ingreso de ese tipo de tecnologías que no tienen ese resguardo. A eso se refiere. Eso lo explicó Marco Rubio, no es interpretación mía. Además, el funcionario acusó a China de emplear el chantaje y la presión política para avanzar en sus propios intereses. Y eso es un tema de Estados Unidos y de lo que dijo Rubio, ¿ok? Entonces, dice el especialista, ahí es donde el elemento político entra en juego y más bien abre una serie de especulaciones sobre qué fue lo que comunicó, por qué fue que se comunicó la revocatoria de la visa hasta este momento. Muy bien, cuando hay una interrogante, hay que subsanarla, hay que contestarla, hay que resolverla. Y en esta nota no viene una consulta. Primero, falta la consulta directamente a la Embajada de Estados Unidos y preguntarle cuánto demoran cuál es el lapso entre la decisión de revocatoria y la comunicación. Primero, eso nos ayudaría mucho a aclarar las cosas. E incluso una segunda pregunta, ¿por qué se demoró tanto tanto no, por qué justamente en ese momento, hace unos días, se comunica la revocatoria a las diputadas el veinte de febrero, si no me equivoco, 19 20 de febrero? Si se decidió el 15 de enero, habría que preguntar, ¿ok? Seguimos. 15 días después de la visita del secretario de Estado, las dos legisladoras del PLP recibieron correos de la Embajada norteamericana informándoles que sus visas habían sido revocadas el 15 de enero, conforme al artículo 221I, inciso I, me imagino, de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos. La notificación indicaba que, tras la emisión de sus visas, emergió información que podría hacerlas inelegibles. Entonces, por ahí también podría ir la consulta. ¿Cuáles fueron cuál fue la información que las podría hacer inelegibles? Como para no especular. Es que el problema es especular, porque podemos especular un montón de cosas. Y nada de eso se podría ajustar a la realidad. Imagínense que alguien diga que Joana Bando y Cintia Córdoba tienen ligames con el terrorismo. O sea, así de amplia es la ventana y la puerta como para comenzar a imaginar cosas tan aberrantes como eso, por ejemplo. ¿Ok? Conste que estoy diciendo que eso sería una cosa demasiado volada de pensar, pero justamente para evitar esas interpretaciones hay que evacuar las dudas y esa es la labor periodística. Al menos Obando había investigado
¿Por qué el gobierno de Rodrigo Chávez excluyó a las empresas chinas de proveer tecnología 5G en Costa Rica? En tanto, Córdoba atribuyó la revocatoria a los enfrentamientos que ha tenido con Chávez. No se lo atribuyó a 5G, dice ella, se lo atribuyó al presidente, sostuvo. La pregunta es, ¿con base en qué? ¿No es más fácil evitar abrir las ventanas de la desinformación preguntándole directamente a cada una de esas diputadas? Es un acto de responsabilidad. Preguntarle directamente cada una de ellas a la Embajada de Estados Unidos por qué fue. Ok, está bien, me la revocó, pero ¿por qué? ¿Cuál es esa información que me hace inelegible? ¿Ok? Cercanía con gobierno estadounidense. Bueno, aquí habla un poco sobre cuando se decidió revocar la visa de las legisladoras, el gobierno de Costa Rica mantenía una estrecha relación con la entonces embajadora de Estados Unidos, Cynthia Telles. ¿Ok? O sea, había una muy buena relación con esa embajadora. No, eso no tiene nada de malo, todo lo contrario. ¿Quién dejó el cargo tras la reasunción de Trump? O sea, cuando asume Trump el 20 de enero. Durante su gestión, Telles llegó a catalogar a la administración Chávez como amiga y destacó que Estados Unidos no tenía mejor aliado en la región. Y eso es muy bueno, en realidad. Eso no debería interpretarse, quien lo quiera hacer así, como algo negativo. Sigo. Una muestra de esta cercanía fue la inauguración el 20 de febrero de la Rotonda Raymond Telles en Atillo 3, nombrada en honor al padre de la ex embajadora. Bueno, al parecer no he leído mucho al respecto, pero había una muy buena relación con el señor Telles y de alguna manera pues se le dio ese nombre. Nadie se ha quejado, al parecer, y todo en orden. ¿Ok? Murillo recordó que desde el año anterior el gobierno norteamericano ejercía presión sobre Costa Rica y su relación con la República de China. Ante este panorama, la embajadora norteamericana había manifestado preocupaciones sobre estos vínculos, por lo que estrechó sus lazos con el gobierno de Chávez. Ojo, ante ese panorama, la embajada norteamericana había manifestado preocupaciones sobre esos vínculos, por lo que estrechó sus lazos con el gobierno de Chávez. Sí, había mucha preocupación. De hecho, los ataques cibernéticos que han recibido algunas instituciones del Estado han sido combatidos en ayuda con la Embajada de los Estados Unidos. Eso lo dijo la ministra Bogantes del MISIT. Entonces, sí, efectivamente ha brindado una ayuda pues importante y se dice que algunos de los ataques provienen no del gobierno, pero provienen del país. China, Rusia y otros países por ahí. Ahí donde se está gestando originalmente, pues los ciberataques, entre otros países. Recordemos que el año pasado había una pasión muy grande de los Estados Unidos hacia Costa Rica, una presión, perdón, muy grande de los Estados Unidos hacia Costa Rica para ajustar algunas cosas en materia de semiconductores, una industria bastante fuerte, y de la relación con China, que se venía dando y sobre las cuales la embajadora Telles ya se había manifestado. Es decir, traer aquí a Costa Rica la industria de los semiconductores, que eso sería puf, como otro Intel, más o menos. La diplomática terminó funciones el pasado 20 de enero, ¿ok? Cuando se dio el cambio de mando. Para esa fecha, la decisión de revocar las visas de las dos legisladoras ya estaba tomada. Sin embargo, la orden no se ejecutó hasta un mes después, justo después de la advertencia de Rubio. ¿Ok? Bien, nuevamente. Despejamos dudas preguntando a la embajada cuánto es que se dura normalmente para evitar especulaciones. Esta coincidencia temporal entre la cercanía que había con la ex embajadora, las declaraciones de Rubio y la notificación de las visas, es la que Murillo, el analista, considera que genera especulaciones sobre una posible relación de la medida con un trasfondo político. Sí, estoy totalmente de acuerdo, genera especulaciones, pero la labor periodística es informar, no especular. Y para informar hay que conseguir la información. ¿Ok? Y para eso le pagan a un periodista, para conseguir información. La única fuente de esta nota hasta este momento es el analista. O sea, estamos haciendo eco únicamente del analista y no lo estamos contrastando con la versión oficial de la Embajada de los Estados Unidos. Dice, posible intervención del Ejecutivo. El analista Carlos Murillo no descartó la posibilidad de que el gobierno de Rodrigo Chávez haya intervenido en el proceso. Otra especulación. Como argumento señaló la ausencia de alguna reacción por parte de la Cancillería costarricense y que tampoco se han pedido explicaciones diplomáticas a Washington. Ok, muy bien, está bien. Le preguntaron a la Cancillería por qué no se habían pedido explicaciones a Washington o le preguntaron a la Cancillería si es adecuado, propio, correcto o parte de los procesos cada vez que le quitan
una visa a un costarricense o algún diplomático costarricense, pedir las explicaciones del caso o únicamente se respetan las decisiones de las embajadas? ¿Mm? Spoiler. No hay pregunta a la Cancillería en esta nota. Sigo. ¿Por qué la Cancillería costarricense hoy no reacciona cuestionando la cancelación de las visas? Porque se trata de dos diputadas que forman parte del gobierno de Costa Rica y sin embargo, la actual administración no ha dicho nada. Más bien, algunos funcionarios o representantes de la actual administración han dicho que, que ya se les había advertido, lo cual hace pensar que el tema tiene un trasfondo político y no solo un trasfondo estrictamente técnico. Todo eso lo agregó Murillo. Bien, no es, o sea, los planteamientos de Murillo no son malos, son bastante correctos, pero eso da pie a justamente investigar más. No dejar la duda en el aire y generar esa sensación de que, uy, sí, ¿verdad? Este es un tema político, Chávez tiene que ver en eso, Chávez presionó, Chávez se involucró en la decisión o algo por el estilo, porque no hay base de fuentes o fundamentos para eso. Sigo. Indicó que, de haber argumentos que pudiera desmentir tales hipótesis, el Ejecutivo, debería exponerlos porque la información conocida de momento conduce a pensar en una posible intervención de Zapote en la decisión del gobierno estadounidense. Ok, vea, el mismo periodista o la periodista, no recuerdo quién lo escribió, hace esta hipótesis, ese planteamiento. ¿Por qué esperar a que el Ejecutivo exponga su posición o los planteamientos desde la parte de la Cancillería y todo eso? No es la labor del periodista ir y preguntarle al Ejecutivo, mandar un correo electrónico y preguntarle al Ejecutivo. Y cuando tiene la información, plasmarla en la nota. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Y ojalá el Colegio de Periodistas se pronunciara al respecto. Pero ¿desde cuándo el ejercicio del periodismo implica utilizar una sola fuente para las notas? Glenda Umaña, periodista de mucha trayectoria y que trabajó en CNN, yo le pregunté, ¿qué es lo que más se lleva de CNN? ¿Qué le impactó más? Y en una conferencia que hizo en la universidad cuando yo estudiaba periodismo, y ella me dijo a mí, o sea, cuando nos acercamos a hablar un momentito, ella me dijo, CNN pide 5 fuentes. No se publica si no hay 5 fuentes. Y eso lo dijo Glenda Umaña. ¿En qué momento pasamos de 5, un estándar internacional de gran calibre, a una? Porque ya eso más parece chisme. O sea, me dijo fulanito y yo lo digo y dejo la idea abierta. No, el periodismo debe traer todas las fuentes posibles para poder dar una información completa. Dice, si la evidencia es equivocada, esto lo dice Murillo, entonces debería de aclararse, pero la evidencia en este momento conduce a pensar que si hay algún tipo de vinculación o de interés en que fuera solo a esas dos diputadas y no al resto. Ok, evidencia. Entre evidencia e indicio son dos cosas distintas. Y yo me voy más por indicios. Y indicios, entre comillas, suposiciones. ¿Ok? No hay una evidencia. Hay una consecución de hechos. Y en medio de ese montón de hechos hay un montón de preguntas. Preguntas que no se han hecho ni a la Embajada de Estados Unidos ni a la Cancillería. Pero así como evidencia, yo discrepo personalmente. ¿Ok? Recordó que además de Obando y Córdoba, otros diputados participaron en reuniones con representantes de Huawei del gobierno chino, pero no fueron sancionados, al menos hasta el día de hoy, 22 de febrero. Esos dos diputados son Francisco Nicolás y Pablo Cibaja. Francisco Nicolás de Liberación Nacional y Pablo Cibaja de Nueva República. Esa, eso con base en los reportajes de OPA Canal 38. Ahora, vamos a ver, que no se hayan comunicado en este momento no quiere decir que no haya sucedido, que no se haya tomado esa decisión. De repente podría venir más adelante. O otra posibilidad podría ser que no tuvieran visa. ¿Qué visa le van a revocar si no tuviera? O ya por default tienen visa diplomática y todavía no se las han quitado. Eso habría que preguntárselo a la Embajada de los Estados Unidos. ¿Ok? Y esta es la noticia. Ahí se las dejo, ahí les dejo el link. Entonces, sí, efectivamente, la decisión se tomó en el gobierno de Joe Biden y se comunica en el gobierno de Trump. Todo lo demás son especulaciones, nada más.
Ok, ojalá algún medio, y no he visto, de repente sí, pero no he visto, ojalá algún medio haga la tarea bien, profesionalmente bien, y le pregunte a la Cancillería y a la Embajada de Estados Unidos todo este montón de dudas que quedan en el aire y dejar de estar especulando, que para una sociedad bien informada, la especulación no le ayuda en nada. Salió inverso y sin esfuerzo. Muchas gracias. ¿Qué opinan?